En esto de los términos, yo soy muy poco académico, ¿no? Obviamente que los académicos siempre andan buscando definiciones y el problema es que durante los últimos 30 años, si tú piensas en la comunicación para el desarrollo, la comunicación alternativa, la comunicación horizontal, la comunicación participativa, la comunicación para el cambio social, podemos seguir así media hora. Hay como 20 o 30 maneras de llamar a una comunicación que no es la comunicación vertical, autoritaria, oficial, ¿verdad? Entonces, para mí, yo no uso mucho ahora el término comunicación alternativa, lo usaba más en los años 70, cuando empecé a hacer video, cine, teatro popular, ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente era una alternativa a los grandes medios, a los medios masivos de información o de difusión. Y aquí quiero hacer una distinción muy clara. Alguna gente, incluso colegas nuestros de la comunicación, dicen medios de comunicación masivos, y no hay tal, eso no existe, no son medios de información y medios de difusión, porque la comunicación en sí implica un diálogo, ¿verdad? Y los medios masivos no están propiciando un diálogo, ¿no? Son medios verticales. Dicho esto, los medios alternativos en los años 70 eran una opción diferente a lo que se llamaba el cuarto poder, ¿no? El poder de los medios masivos, que si bien permitía que uno pueda ingresar y hacer ciertas cosas, los límites siempre están ahí, ¿verdad? Son límites muy estrechos porque interviene el poder del dinero y el poder político, eso lo sabemos muy bien. Los espacios que se pueden abrir son espacios muy limitados. Eso era la comunicación alternativa. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos miles de grupos que hacían teatro de la calle, videos, radio comunitaria, radio popular, afiches, carteles, una serie de actividades que eran lo que se llamaba la comunicación alternativa. Yo uso más el término comunicación participativa, ¿no? Porque me parece que eso sí define en qué medida la gente se apropia de estos instrumentos de comunicación, ahora sí, para establecer un diálogo. Para decirlo en pocas palabras, la gente tiene necesidad de expresarse, ¿verdad? La gente no se siente representada en los grandes medios masivos de difusión, por lo que acabo de decir, porque los grandes medios tienen intereses que están muy ligados a lo que son los intereses económicos e intereses políticos. Es curioso que hace 30 años ya sabíamos esto, y por eso es la comunicación alternativa. Si dijimos vamos a hacer nuestra propia comunicación para dar voz a los que no tienen voz, ¿verdad? Porque hemos visto que no se puede hacer nada con los medios masivos. De hecho, hay una frase que yo he citado alguna vez en algún texto del cineasta francés Jean-Luc Godard, que dice, cuando ellos eran independientes y de pronto decidieron entrar a la industria del cine europeo, ¿verdad? Y dijeron, bueno, lo que queríamos era entrar a la fortaleza del cine industrial para tomarla por asalto, pero nos quedamos atrapados adentro, ¿no? Y un poco eso es lo que son los grandes medios de difusión. Muchos periodistas, y yo soy periodista además de comunicador, ahí también hago otra diferencia, ¿no? Porque son dos tipos de trabajo diferentes. Y cuando uno está en un medio masivo, evidentemente hay cierto margen de acción, pero muy limitado. Es decir, si eso en algún momento va en contra de los intereses mayores de un medio, hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue eso, ¿no? Fue la necesidad de tener nuestra propia voz, ¿no? Cuando digo nuestra, digo diferentes grupos culturales, de jóvenes, comunidades, etcétera, de tener su propia voz. Y esto coincide con una emergencia enorme desde los años 50 en América Latina de lo que es la radio comunitaria, por ejemplo, que es sin duda lo que más se ha desarrollado en nuestra región, ¿no? A diferencia de África, Asia, donde recién está empezando hace unos 10, 15 años. Yo creo que esto está muy ligado a la política, ¿no? Y a los movimientos sociales. Lo que pasa es que en un momento, bueno, nosotros tenemos América Latina, a diferencia de África, donde los movimientos de liberación actúan en los años 60, 70, en América Latina la independencia vino mucho antes, ¿no? Y lo que teníamos en los años 60 eran las dictaduras militares, 50 y 60. Había que luchar contra ellas, había que luchar contra el poder absoluto de las grandes empresas, en fin, ese era un poco el contexto, ¿no? Entonces los movimientos sociales, los grupos de activistas culturales, etcétera, necesitaban expresarse y por eso fueron creando esto. Pero ahí es lo interesante y por eso este término de alternativa de alguna manera se difiere del término de comunicación para el cambio social. Eran muchas experiencias pero muy aisladas,
cada uno hacía lo que podía para crear estos espacios, ¿verdad? Y sumados los espacios, evidentemente eran importantes, pero eran espacios muy aislados entre sí, ¿no? Ahora se trabaja mucho más en red, ¿no? Y esto de alguna manera también Internet ha venido a facilitar. Pero en esa época entonces una comunidad campesina creaba una radio, los mineros bolivianos creaban otra radio, en fin, y esto fue creciendo pero sin muchas conexiones, porque evidentemente la tecnología tampoco lo permitía en ese tiempo. Era un activismo político que usaba la comunicación para poder expresar las ideas y las posiciones. En Haciendo Olas, en el libro, recogí 50 experiencias a nivel mundial y aún así me sentí tremendamente injusto con respecto a miles de experiencias que hay interesantes, ¿no? Un poco en el libro lo que se trataba es de que hubiera experiencias de radio, de video, de internet, un poco mostrar el panorama de todos los medios alternativos, y al mismo tiempo mostrar los procesos de participación en diferentes regiones, África, Asia, América Latina. Entonces había que hacer un balance delicado ahí. En América Latina es donde más experiencias tenemos. Yo, yo no diría que en los años 70, y ni tampoco ahora, hay una experiencia o dos o tres o 10 que destaquen como las más importantes, ¿no? Así que sean pioneras, sí, las radios mineras fueron sin duda pioneras. En el momento en que a fines de los años 40, el año 48, 49, se crean las primeras radios mineras, eran pioneras porque no había nada similar a eso. La única experiencia anterior que se cita mucho como la primera es Radio Sutatensa en Colombia, pero Radio Sutatensa duró un año. Al cabo de un año se convirtió en una red nacional de radio educativa, que es diferente a radio participativa o radio comunitaria. Y la diferencia además es que la radio Sutatensa, durante el año que fue radio comunitaria, entre comillas, la dirigía y manejaba un cura de muy buena voluntad, etcétera, pero al fin y al cabo era una iniciativa de alguna manera personal. La diferencia con las radios mineras, ¿no? Primero es que las radios mineras tienen una duración hasta hoy, es decir, no todas, pero de las 26 radios mineras que llegó a haber, hoy funcionan creo que 5 o 6, pero es un periodo, estamos hablando de un periodo de 50 años, más de 50 años, o sea, realmente hay un desarrollo muy grande ahí, ¿no? Segundo, son radios realmente comunitarias, realmente participativas, porque son los propios trabajadores mineros los que las manejan, las gestionan, e incluso muchas veces ellos mismos son los que hacen de reporteros, de periodistas, etcétera, ¿no? Hay toda una escuela del periodismo minero que hubo en Bolivia. Entonces, esa experiencia sí me parece pionera, y ahí puedo decir con toda certeza que incluso en estos 50 años no hay muchas como esa. Porque uno habla de 10.000 o 15.000, nadie sabe ya la cifra de radios comunitarias en América Latina, pero ¿cuántas merecen realmente esa etiqueta de comunitarias? Para mí una radio comunitaria es una radio participativa, participa la comunidad. En el caso de las radios mineras, la comunidad era la comunidad minera, hombres, mujeres, trabajadores de las minas, ¿verdad? Una radio campesina tiene que ser también iniciativa y estar gestionada, y las decisiones las tiene que tomar una comunidad campesina. Pero muchas de las radios que hoy se llaman radios comunitarias en América Latina son radios institucionales, son radios de ONGs, radios de universidades, radios de la iglesia, ¿no? Es decir, hay mucho de eso, que no digo que sea malo, pero simplemente es importante distinguirlas. Y yo por eso, si hablamos después sobre el tema de la legislación, estoy siempre abogando con AMARC y demás para que haya una legislación que distinga lo que son realmente radios comunitarias, lo que son radios locales privadas, porque hay muchas también que pueden ser interesantes, lo que son las radios confesionales de grupos de iglesias, lo que son las radios municipales, por ejemplo, que es un fenómeno interesante en España, por ejemplo en Andalucía, ¿no? Entonces, hay muchas formas de participación en estos medios comunitarios, pero en cuanto a los pioneros, yo creo que la radio ha sido realmente el eje en América Latina. Ha habido muchos grupos de video interesantes también, por algún motivo no han trascendido o no han durado tanto como la radio comunitaria. En Brasil, por ejemplo, yo visité un grupo muy interesante que se llamaba TV Viva, ¿no? Y un grupo similar que se llama TV Machambomba, que ya no existe. ¿Qué hacían ellos? Hacían una contrainformación en video, ¿verdad?
Y como no tenían acceso a los grandes canales de difusión, lo que hacían era mostrar los videos en las plazas. Hacían grandes reuniones en las plazas, en las calles, en las noches montaban una gran pantalla hermosa, la gente se reunía y eran pequeños documentales mezclados con cosas de humor, a la gente le gustaba, había una participación de la gente porque después de los videos se hacía una discusión. O sea, realmente era un uso participativo del video, porque la gente sí reflexionaba, participaba, discutía en base a lo que le mostraban en la pantalla, ¿no? Hay experiencias así, que son pioneras en el sentido de que son las primeras, digamos, ¿no? Pero cuyo impacto es relativo, porque esa es la otra cosa que es importante. Otra cosa que es importante en los medios alternativos es que realmente si expresan o no la voz de las comunidades, ¿no? Para mí ese es un sesgo fundamental, ¿no? En las experiencias que ha habido en América Latina, muchas de ellas han surgido realmente de la voluntad de la gente. Muchas otras han sido institucionales, como dije antes, no creo que sea malo eso, ¿no? Pero hay que hacer un poco la diferencia. Y el tema de la sostenibilidad es sin duda importante y es lo que frustra a mucha gente. ¿Cómo conseguimos recursos para hacer tal cosa, verdad? Pero el principal recurso es la participación de la gente. Uno puede tener el dinero que quiera, pero si no tiene la participación, ese proyecto es falso, es artificial, está sostenido de una manera que no es social, ¿verdad? Entonces eso me parece importante, que no debe uno sentir la frustración de que las cosas no funcionan. La frustración viene muchas veces cuando uno impone las cosas, ¿no? Cuando un proyecto de comunicación alternativa, popular, participativa no ha nacido de un diálogo con la gente, cuando uno llega a una comunidad y dice aquí vamos a hacer tal cosa y la comunidad no se siente parte de eso, ahí es el problema, ¿verdad? Y eso sucede mucho, y sucede más ahora con estas cuestiones de internet, ¿verdad? Donde agarran y dicen, no, en 50 comunidades vamos a poner un telecentro, ¿no? Para beneficio de la comunidad. Ni le consultan a la comunidad, ni sabemos si a la comunidad le interesa o no le interesa eso. Muchas veces decidimos sobre qué tipo de proyecto, si es video, si es radio, si es internet, antes de preguntarle a la comunidad qué es lo que ellos prefieren, antes de darle las opciones, ¿no? Entonces ahí vienen las frustraciones, cuando la comunidad no participa, entonces le echamos la culpa a la comunidad, ¿verdad? A ellos no les interesa, no quieren, nosotros vinimos con toda la buena voluntad, conseguimos el equipo, conseguimos la plata, nos hemos pasado aquí 3 meses seguidos, en fin. Sí, pero ¿cuál era el diálogo al principio? ¿Verdad? Entonces hay mucho de paracaidismo que yo le llamo, ¿no? En estos proyectos de gente que llega y quiere hacer las cosas así de en poco tiempo, ¿no? Y tener un éxito, ¿no? El éxito, que este mundo nos tiene convencidos de que hay que tener éxito en todo lo que hacemos inmediatamente. Es una lucha difícil, pero yo creo que es muy importante que primero se pongan de acuerdo los que trabajan en medios comunitarios. Si no se ponen de acuerdo ellos, nadie va a hacer la lucha por ellos. Y nadie les va a dar nada gratis, ni el gobierno, ni todo esto se consigue por presión, se consigue por lucha. En el caso boliviano, las radios mineras han pasado etapas muy duras. En los años 60 han pasado golpes militares donde ingresaba el ejército, baleaba las radios, destruía la colección de discos, de grabaciones, asesinaba a algunos de los dirigentes sindicales que estaban involucrados en las radios, ¿verdad? Pero inmediatamente después la gente misma apoyaba con su salario para reconstruir las radios. Y había un sentido de comunidad. Las 26 radios mineras de alguna manera estaban solidariamente atadas, aunque por razones tecnológicas no transmitían juntas ni nada, pero a veces sí, en ocasiones especiales hacían, una grabación que yo tengo, que yo he escrito sobre esto en algún momento, el golpe del 80, por ejemplo, las radios mineras fueron las únicas en todo el país que seguían funcionando a las 2 semanas del golpe. El golpe, los militares cerraron todas las radios, tomaron los canales de televisión, cerraron los diarios, fue una censura total, y sin embargo en los campamentos mineros las radios mineras seguían funcionando. El ejército empezó a entrar a los campamentos mineros y pum, agarraba una radio minera, la silenciaba. Poco antes de que esto suceda, ya el locutor le decía a la siguiente radio minera, los dejamos porque ya sentimos las balas, ya están muy cerca de nosotros, nos van a silenciar en cualquier momento. Entonces la siguiente radio tomaba la señal, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, esa lucha, porque mucha gente dice, es que no se puede cuando hay represión y este error. Sí se puede, eso lo demuestra, ¿verdad? Pero hay que estar decidido a luchar, ¿verdad? Y a luchar en conjunto. Las luchas individuales no llevan muy lejos, que también nos llevan un poco de regreso a la concepción de lo alternativo. Era tan disperso que también
corría más riesgo de deshacerse, ¿verdad? Porque no había un apoyo en otras experiencias similares, ¿no? Entonces es muy importante cuando uno habla ahora, hoy, el año 2008, de la comunicación participativa, de la comunicación para el cambio social, el concepto de redes, de fortalecerse mediante las redes que uno puede formar con quienes hacen un trabajo similar. En el campo más de lo visual del video, yo no, es decir, las experiencias que he mencionado antes en Brasil me parecían a mí las más interesantes porque eran más participativas. En Chile se ha hecho en una época, en la época justamente de la dictadura de Pinochet, había un grupo que se llamaba Teleanálisis, que hacía boletines informativos en video que circulaban clandestinamente en sindicatos, iglesias, etcétera, ¿no? Para informar sobre la situación de Chile. Todo eso se acabó obviamente con el fin de la dictadura, y todos esos que hacían antes ese tipo de programación están ahora insertos en los medios masivos, que pueden estar haciendo cosas interesantes, pero ya no del mismo estilo, porque el contexto es diferente, ¿no? Un contexto demanda soluciones y respuestas diferentes. Yo creo que en los países democráticos, digamos, o que tienen una democracia formal en este momento, los medios masivos pueden ser una opción para construir cultura, identidad, etcétera, ¿no? Y eso es lo que debería estar pasando en Guatemala, pero no está pasando. En Guatemala, por ejemplo, tenemos el Canal Maya, que no logra salir hasta ahora, porque me parece, a mí, es un criterio muy personal, que va a ser muy difícil, porque ellos quieren competir en las mismas condiciones con los medios comerciales. Eso va a ser muy difícil. Sería mucho más lógico tener un canal enteramente cultural, que tiene otras opciones, aunque el financiamiento va a ser igualmente difícil, pero no van a poder mantener una producción compitiendo con los canales comerciales, porque los canales comerciales tienen las de ganar. Para empezar, son los que van a concentrar la publicidad. Y si acaso al principio le dan publicidad al canal Maya, van a controlarlo a través de la publicidad. Y en el momento en que el canal Maya empiece a hablar de reivindicaciones mayas y de cultura y otras cosas que molesten un poco al sector privado, le van a cortar la publicidad y ahí se quedó. O sea, entrar a combatir en la cancha de quienes no les interesa ese tipo de opciones alternativas, digamos, de comunicación, es muy riesgoso, ¿no? Entonces yo no le veo, la verdad, mucho futuro a eso. No le veo mucho futuro al canal Maya en las condiciones en que está planteado actualmente.